posiblemente Leguía, cuando llega a ser presidente de la República, va a dar reflexiones y dice, realmente le debió gustar mucho la política, porque en su trabajo de comerciante, negociador, administrador económico, él más o menos ganaba al mes unas 20 o 30 veces más que el presidente de la República. Así que ¿para qué fue presidente de la República si, digamos, más hacía no siéndolo? ¿No? Bueno, en el primer gobierno por lo menos no hay rastros de ello, en el segundo hay demasiados, ¿no? Sobre todo con uno de sus hijos. Y luego de Leguía, que nunca fue a la universidad, ¿no es cierto? Pero gracias a la escuela en Chile, él sabía perfectamente inglés, y que fue una de las grandes herramientas para esa época, para ser negociador con los ingleses, etc. Bueno, y luego llega Guillermo Billinghurst, que tiene otra cosa curiosa. Al igual que Leguía, los dos hablaban perfectamente inglés. Es más, Billinghurst, cuando muere, en su escritorio se encontró una traducción que él había hecho de Hamlet. ¿Por qué? Porque le parecían tan malas las traducciones, él lo había leído en inglés. Le parecían tan malas que él hizo su propia tradición para representaciones acá en la comunidad inglesa, ¿no? Billinghurst. Bueno, luego entra Billinghurst, que había estudiado en Buenos Aires ingeniería, ¿no es cierto? Algo que se sabe poco, yo por lo menos me enteré de eso, que había estado estudiando ingeniería, sabía que había ido a estudiar a Buenos Aires, pero no sabía qué. Lo supe que cuando muere, la Sociedad de Ingenieros del Perú dice a nuestro miembro, ¿no es cierto?, eminente ingeniero que hizo los estudios en el desierto sobre salitre, etcétera, Guillermo Billinghurst, ¿no? Bien, y tenemos a Guillermo Billinghurst. Luego este pequeño, digamos, oscuridad que es Benavides y el golpe de Estado, y nuevamente José Pardo, Leguía, que ya los he mencionado. ¿Qué pasa con la élite? Uno, se vuelve más costeña, se vuelve mucho más capitalista, se vuelve mucho más moderna, mucho más internacional. Esta es una élite mucho más provinciana y ligada a relaciones laborales, digamos, precapitalistas, coloniales, mano de obra servil. ¿No es cierto? Aunque no quita que uno eso también encuentre por acá. Es famosa la anécdota que cuenta Tito Flores en su libro junto con Manuel Burga, de Antero Aspíllaga, cuando va a su hacienda, porque unos empleados lo llaman porque dice, nos están maltratando. Y Antero Aspíllaga le responde a ese trabajador de su hacienda y le dice, hijo mío, no te preocupes, voy por allá y arreglamos todo. Y no te olvides, yo voy a cargar a la Virgen en la procesión. Antero cargaba también acá en Lima al Señor de los Milagros. Antero Aspíllaga. ¿No es cierto? Bueno, la oligarquía también era muy cristiana, ¿no? Rasgo que también señala el texto de Tito y de Manuel Burga. Muy bien, el cambio de élite. Leguía, creo, es el personaje central de este cambio de élite. No había ido a la universidad, pero era un hombre con unas habilidades financieras, comerciales, organizativas, administrativas, todo indica que extraordinarias. Y tal vez un dato que menciona Basadre y que creo hay que explorar. Otro de ellos, el señor Payán, que fue el administrador y gerente general del Banco de Perú y Londres hasta su muerte, y que es uno de los hombres más ricos del Perú. Además, uno de los hombres que a Leguía le dio la idea, necesitamos un banco central. Los bancos particulares deben dejar de manejar la política monetaria, hay que tener un banco central. Leguía crea el Banco Central, pero recién se instala en los años 30, porque Leguía, claro, dio el decreto de creación, pero no la plata para su implementación, ¿no? Siguió en manos privadas el manejo de la política monetaria. Muy bien. Los desafíos, digamos, son las tendencias dentro de las cuales podemos entender a Leguía, a la ciudad y a esta época. Ahora, ingresemos un poquito al gobierno de Leguía. Yo he puesto un poco frente externo, frente interno, un poco de influencia del CAEN, ¿no? Y el CAEN de los años 50, ¿no? Para ver un poco qué tipo de problemas Leguía se enfrentó y qué tipo de soluciones dieron sus gabinetes. Porque la verdad a veces me sorprende cuando leo o releo a Basadre lo poco que duraban antes los gabinetes. Un gabinete duraba 3, 4 meses y la verdad era longevo, ¿no es cierto? Y de pronto ahora creo que hemos tenido un gobierno donde el ministro de Relaciones Exteriores fue uno solo, ¿no? El pasado, casualmente, durante Alan García, el ministro de Relaciones Exteriores duró los 5 años de gobierno, lo cual la verdad es sorprendente, es todo un récord, ¿no? Muy bien.
El primer hecho creo que Leguía se va a enfrentar durante su gobierno en el frente externo es el tema de los límites. ¿Qué ocurre? Todo principio de siglo, que es un momento de crecimiento y desarrollo económico, toda América Latina está imbuido de dos temas: cómo construimos nación. Y eso los lleva a un segundo tema: ¿qué hacemos con nuestras Fuerzas Armadas? No olvidemos, ¿qué hace Piérola? Trae la misión francesa, se crea la Escuela Militar de Chorrillos, unos años después se da se crea la Escuela Superior de Guerra, y el CAEN es de los años 50. Es decir, más o menos de fines del siglo XIX y los 50 está un poco todo el armazón ideológico, pedagógico de la generación de profesionales de las armas, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nación? La Fuerza Armada. Y lo segundo es, ¿qué problemas territoriales, reclamos tenemos? Bien, y ahí hay un tema que por lo menos en la universidad tenemos un grupo que estamos trabajando este tema y que tenemos una hipótesis, ¿no es cierto? Además que se cumple en otras partes. Es el Perú, que había sido un imperio, llamémoslo así, ya, un virreinato, un imperio. Y cuando se crean las audiencias, ¿no es cierto? Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires, Chile. Cuando se crean las audiencias, ahí está la base de las naciones que están hoy. Muy bien, tenemos Lima, que controla este vasto territorio que viene desde Panamá, toda América del Sur, salvo los territorios portugueses y, de acuerdo, durante el siglo XVII, el ingreso violento de ingleses, franceses y holandeses, las Guyanas. ¿No es cierto? Y que durante el XVII y XVIII algunos territorios más quitarán al Imperio Español en Centroamérica. Entonces, algo que a veces converso con mis alumnos, que yo les digo, oigan, Colón descubrió América y descubrió Jamaica. ¿Por qué Jamaica no habla castellano? El siglo XVII es tomada por los ingleses y por eso, si le digo a mis alumnos, Bob Marley habla lo que habla. Si no, tendría que hablar la lengua de Cervantes. Pero no es así. Entonces, tenemos el tema de cerrar fronteras. Y Leguía le toca vivir esta coyuntura. Leguía en sus dos gobiernos, de las 5 fronteras, cerró 2. Perdón, cerró 2 en el primer gobierno y 2 en el segundo. ¿No es cierto? En este primer gobierno, Bolivia y Brasil, ¿no es cierto? Velarde, Río Branco y Polo Bustamante, ¿no es cierto? En su segundo gobierno con Colombia, el año 22, y el 29 con Chile, el Tratado de Lima, o el complementario al Tratado de Ancón, ¿verdad? Aunque claro, no sabíamos que luego íbamos a tener que definir también el límite marítimo, ¿no? Que en eso estamos ahora, que en esa época, claro, ese concepto no había y nadie estaba dispuesto a pelearlo. Claro, y el tema del Ecuador, ¿no es cierto? Que ese va a ser un tema posterior. Pero ¿qué problemas con límites vamos a tener solo en estos 4 años del gobierno del señor Leguía? Primero, con Ecuador, en el año 10, hubo un estado general de alerta, se llamó a las armas, los universitarios fueron a tomar las armas, el caso de Valdelomar, que fue y estuvo en el norte y escribió una crónica que salió en Variedades al respecto, ¿no es cierto?, en donde casi nos vamos a la guerra, ¿no es cierto? El segundo caso es con Colombia y los reclamos sobre el Putumayo, plena época del caucho, ¿no es cierto? Tercer asunto, Bolivia, había reclamos territoriales y que terminaron con la muerte de soldados peruanos en varias oportunidades y azonadas en Lima de ataques a la embajada boliviana y allá también los bolivianos a la peruana. Igual pasó con el Ecuador, ¿no es cierto? Y dentro de ese tema, la no solución al problema con Chile, ¿no es cierto? El Tratado de Ancón decía, al término de 10 años se debe realizar un plebiscito que decida el destino de Tacna y Arica. El Tratado de Ancón se hizo el 83, fue ratificado recién por el Congreso el 84, el 94 debió ser el plebiscito, ¿no es cierto? Estábamos acá en guerra civil, así que no hubo plebiscito. Luego por eso Billinghurst va y trata de llegar a un acuerdo que terminó frustrado. El hecho es que no hubo plebiscito y el 29 tampoco hubo plebiscito. Se nos volvieron tan nadaricas porque Estados Unidos intervino, envió al general Pershing, que luego fue reemplazado por otro, el general de la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos, para resolver el asunto, y el señor dijo, muy bien, mitad, mitad, ¿no es cierto? Y firmen y que esto no avance, ¿no es cierto? Y nunca hubo plebiscito, ¿no? Bien, en esta época Leguía va a tener todos estos problemas y por lo menos lo importante, y del ministro que estuvo la mayoría de los años, que fue Melitón Porras, es que en ningún momento felizmente se llegó a una conflagración general. Se llegó a un pequeño conflicto, la diplomacia terminaba un poco apagando estos conatos de incendio. Tal vez
el hecho más grave de esos años fue el inicio de la llegada de los repatriados, que fue todo un asunto, digamos, doloroso en Lima. La llegada de ariqueños, de iquiqueños, de tarapaqueños, ¿no es cierto?, que comenzaban a llegar expulsados y que reclamaban la peruanidad y como ya no la podían tener, comenzaban a llegar. Y acá se les daba casa, se los alojaba, salían todos los cofradías de artesanos a darles apoyo, se hacía comidas en parques. La verdad era toda una conmoción de la nacionalidad herida y frustrada porque no se podía hacer nada. O tal vez no queríamos hacer nada, ¿no? La llegada de los repatriados y junto a eso la llegada de las noticias, el ataque a los periódicos peruanos en Tacna, Arica, etcétera, la clausura de los colegios y una ley que fue, digamos, implementada a sangre y fuego y que generó más repatriados. Chile aprobó una ley que decía que todos los habitantes de los territorios bajo su control tenían que hacer servicio militar en el ejército chileno, servicio militar obligatorio. Entonces, claro, un montón de gente se resolvió que no quería hacer servicio militar en el ejército chileno y fue declarado obligatorio. Luego, la expulsión de todo el clero peruano, el clero tenía que ser chileno. Y la expulsión de profesores, porque todos los pedagogos en las escuelas tenían que ser chilenos. Bien, todo esto es un poco contexto importante que luego nos va a permitir explicar una cosa. En las elecciones del 12, el Partido Civil lanza de candidato a Aspíllaga, la oposición a Billinghurst. En parte, ¿por qué ganó Billinghurst? Los papás de Antero Aspíllaga eran chilenos. Y eso se difundió, ¿no es cierto? Presidente chileno, presidente con papá chileno, ¿no es cierto? Rico, hacendado, etcétera. Claro, Billinghurst era del sur, salitrero, no había grandes noticias, ¿no es cierto? En todo caso, la elección del 12 fue un renacer del antichilenismo sumamente severo, ¿no es cierto? Y que está enmarcado, un poco los orígenes están en todos estos años que incluyen alegría. El otro hecho importante, y que tiene que ver ya con la xenofobia desde el siglo XIX en el Perú, que es el caso de la migración china. ¿No es cierto? Recordemos que desde fin del siglo XIX comienzan a llegar también japoneses, pero nosotros los peruanos pues, no hay mayor diferencia. Por eso Fujimori es el chino. ¿No es cierto? Pese a que de chino no tiene nada. Pero bueno, todos son chinos. Entonces, ¿qué pasa durante estos años? Hay varias huelgas de carpinteros, sastres, zapateros, porque no queremos aceptar en nuestro gremio amarillos. Ese es un poco el nombre, ¿no? No queremos amarillos. ¿Por qué? Nos quitan el trabajo. Además, por ahí en un periódico anarquista dice, nos quitan el trabajo, además trabajan el doble y producen el triple. Bueno, también hay eso, ¿no es cierto? O sea, los peruanos no es pues, que trabajemos realmente bastante, ¿no es cierto? Nosotros tal vez somos más amantes del ocio creativo, me imagino. ¿No es cierto? Entonces, claro, tener un chino que se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche con su cigarro inca en la boca y trabajando todo el día, me imagino que al resto de gente no le gustaba mucho. Además, eran diferentes. Además, iban a la calle Capón y tenían teatro. Además, tenían su propia comida. Además, era rica. ¿No es cierto? Porque si no, el chifa, ¿por qué se ha desarrollado tanto? ¿No es cierto? Porque nos gustaba bastante. Paréntesis. Además parece que hoy hay un montón de platos que consideramos nacionales que el origen es chino. Uno se lo hemos saltado. El otro es el ceviche. Y que ambos, como todos sabemos, son comida pobre. El lomo saltado finalmente es comado para que comamos 10 y hay un solo bistec. Córtalo en pedacitos, ponle papa, cebolla, tomate y listo. Así, ya comemos 10, pues así incrementamos, ¿no? Y por ahí he visto una cosa muy creativa, que es el lomo saltado con coliflor, ¿no? Entonces, ya son adicionales. Muy bien, ¿qué pasó con la inmigración china? Fue prohibida. Si la memoria no me falla es el 11, en el segundo semestre del 11. Se prohibió la migración china. Hubo toda una protesta por parte de el cónsul chino, ¿no es cierto?, ante este hecho. Además, como se prohibió la migración, mucha gente aprovechó el momento para atacar bodegas, locales, negocios chinos, ¿no es cierto? Y el cónsul luego presentó la tasación y que el ministerio pague. Ojo, acá en el archivo del ministerio hay bastante documentación sobre ello, porque venían acá al ministerio y presentaban el reclamo. El ministerio hacía la tasación y luego pagaba la cantidad de dinero a los agraviados.